Muy buenos días, mis amados. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. En cierta ocasión, después de un predicador traer el mensaje, se le arrimó a alguien, un hombre. Y lo que había predicado este hombre, sea el predicador, era acerca de la santidad. Y es lo que nosotros hoy vamos a aprender. El llamado de la santidad, cómo vivir en santidad. Amén. Se acerca al hombre y le dice, pues fíjate que no estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir acerca de la santidad. Y le dice, ¿y por qué? Pues fíjate que yo recibí a Cristo Jesús y ya, pero no estoy de acuerdo con eso de que tenemos que ser santos, o sea, dejar el pecado. Y le dice a ese hombre, pues déjame decirte algo, no entiendo la razón. Le dice el hombre, sí, yo estoy muy satisfecho porque yo recibí a Cristo en mi corazón y voy para el cielo y estoy satisfecho. Y le dice el predicador, ¿y si crees que Dios está satisfecho con lo que acabas de decir y lo que haces? ¿Para eso crees que Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Para que tú vivas así? Entonces el hombre quedó como en shock y ahí fue donde reaccionó. Y mi pregunta es, no sé si nosotros pensamos igual que este hombre, porque no es de que nosotros recibamos a Cristo en nuestro corazón y ahí, y ya, no. Tenemos que seguir un rol. Y este rol va, pues, a la obediencia de lo que manda Dios en su palabra. Amén. Amén. La santidad de un creyente es la parte fundamental por la cual nosotros no debemos descuidar, ya que es la parte muy importante, ¿verdad? Y que distingue al cristiano y nos lleva adelante ante Dios como hijos que somos, pero muchos de nosotros la descuidamos. Y es algo que no debemos descuidar. ¿Por qué razón? Porque como Dios es santo, como manda en su palabra, tenemos que ser santos. Es indispensable la santidad, aunque no esté en los 10 mandamientos, porque si usted ve en los 10 mandamientos no está el ser santo, pero cumplir los 10 mandamientos sí te ayuda para llegar a la santidad. Amén. Amén. Y la Biblia nos habla claramente sobre la santidad y nos deja una buena enseñanza. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la pregunta del día de hoy es, ¿cómo vivir en santidad? ¿Cuál es la forma para poder agradar a Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Y esto lo veremos en este sermón. Y para esto yo quiero que ustedes, mis amados, abran la Biblia conmigo. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso del 14 en adelante. Y le vamos a dar lectura. Y quiero decirle que este mensaje es poderoso y que quiero que lo atesore, ¿no? Que se lo lleve para su casa y sobre todo que lo pongamos por obra, que es lo importante. Dice la palabra, a partir del 14, 1 de Pedro 1, como hijos obedientes, no se amoldeen a los malos deseos que tenían antes,
cuando vivían en la ignorancia. El 15 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también Él es santo, quien los llamó. Así es. Y dice 16, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Oramos, Dios, Padre eterno, que diste a tu Hijo único en la cruz del Calvario para salvar. Hoy estamos, Señor, Así es. y es en tus manos, a poder nosotros aprender de lo que tú traes, Señor, por medio de tu santa y gloriosa palabra. Hoy yo te ruego, en el nombre de tu Hijo, que me ayudes, Señor, a seguir adelante en ti, Señor, y que este mensaje quede en tierra fértil, Señor. Y que me des las palabras, que no sea yo, Señor, que seas tú hablando, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El significado, déjeme llevarle al significado de lo que es ser santo. Es apartado de Dios, ¿verdad? Es apartado para Dios. Aquí el apóstol Pedro nos dice que debemos ser como nuestro Padre Celestial. Santo, ¿verdad? Ser santo en cada cosa que hagamos, ¿verdad? Y esto significa estar totalmente dedicado ¿a quién? A Dios. Separados para su uso en especial y apartados del pecado. Ser diferentes al mundo es lo que marca la diferencia si en las virtudes de Dios son aplicadas, ¿verdad? En nuestras vidas, que es lo que Él quiere. Por eso Él se preocupa por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Como un padre se preocupa. Y un padre pues quiere que su hijo haga algo bueno. Pero para esto el padre tiene que hacerlo. Amén. Entonces así mismo Dios, como Él es santo, Él quiere que nosotros seamos santos, que nos apartemos del pecado. Y la prioridad de Dios es esa, ¿verdad? Debemos de ser santos, ¿verdad? Porque Él es santo. Podemos nosotros analizar de que en muchas ocasiones hay personas que cuestionan, por decir algo, alguien que quiera decir, no, pero Dios no es santo, o personas que quieren como estar con duda. Diría yo, pues si Dios es un Dios soberano, es un Dios justo, un Dios de salvación, un Dios de los imposibles, un Dios que nos ama y que de pronto no sea santo. Entonces lo que nos lleva aquí es que Él, ese atributo, es el que verdaderamente quiere que nosotros lo llevemos. Una vez que fuimos adoptados como hijos de Dios, debemos obedecer a su voz por amor a Él, renunciando a todos los deseos que antes de conocer a Dios teníamos en nuestra ignorancia. Si vemos en el versículo 14 de lo que acabamos de leer, muy claro lo podemos mirar de nuevo y nos lleva aquí en que como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos. Quiere decir que nosotros tenemos que dejar lo que antes teníamos. Nosotros no podemos seguir en lo mismo, porque para eso Dios nos apartó, nos separó, y Él queriendo que nosotros seamos santos, quiere que definitivamente nosotros dejemos las cosas que nos llevaban a nuestra ignorancia.
cómo comportarnos como hijos. Hoy vamos a aprender algunas cosas, para qué, por qué y para quién nosotros vamos a ser santos. Debemos de demostrar santidad en nuestra forma de actuar y hablar. Amén. El mismo cristiano debe identificarse en cualquier lugar, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Y tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Tenemos que velar, ¿verdad?, en todo momento para imitar la santidad de Dios y vivir apartados del mundo, porque nos espera la gracia de Jesús, que volverá con gran gloria. Y esta es una de las razones por la cual nosotros buscamos la santidad. Porque, como dice la palabra, sin ella no veremos a Dios. Así es. En Hebreos 12:14 nos dice: siguiendo la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar en la expectativa, como cristianos, identificarnos, caracterizarnos de que tenemos que vivir en paz. Amén. Si queremos ver a Dios, debemos de obedecer y renunciar al pecado. Amén. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Recordemos en el Antiguo Testamento cómo hacían los sacerdotes. Los sacerdotes del Antiguo Testamento conocían el ritual de la limpieza que los preparaba para la adoración y santificación. Y sabían que tenían que ser santos y limpios a fin de entrar en el lugar santísimo. No se podían salir por la tangente, entrar por el lado de atrás, a decir: yo voy a interceder. Y como sacerdote, para entrar al lugar santísimo tenían que estar limpios, sin pecado. No sé si ustedes saben de que cada sacerdote que entraba en el lugar santísimo, en el tobillo era amarrado una especie de campanita o cascabel que les estaba sonando en todo el momento que estaban ellos ahí en el lugar santísimo y caminando. Cuando ese cascabel y esa campana dejaba de sonar, ¿qué pasaba? Estaba muerto, porque no estaba digno de entrar al lugar santísimo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando ellos dejaban de caminar o escucharse el cascabel o lo que fuera, el sonido, ellos traían también amarrado algo para que cuando ellos cayeran muertos, y era algo como un lazo que los sacaban de ahí, de ese lugar. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera ninguno podría ir a entrar a decir: voy a ir a sacarlo. No podían entrar. Recuerden que los dos hijos de Eli fueron muertos. ¿Por qué? Por el pecado. Fallaron ante Dios. ¿Quién más? Los hijos de Aarón. También entraron a un lugar que no les correspondía y fueron eliminados por Dios. Y eran los hijos de Aarón, los sobrinos de Moisés. Ahí entonces, no, pues si mi hermano que es santo, el pastor es santo, yo me le tengo que arrimar y verá que yo también voy a... No, cada cual. Tenemos que ser santos, ¿verdad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. La santidad es el atributo o cualidad divina de ser limpio y apartado de lo malo. Así es. Por eso yo expliqué al principio, ¿verdad? Y muy claro, ustedes lo saben. Y dice que ser santo es ser apartado para Dios. Y qué bendición que nosotros podamos entender, no como este hombre que cuestionó al predicador, como queriéndose salir por la tangente y diciendo: no, aquí yo estoy bien. No,
La cuestión es que es el proceso para que nosotros sigamos el rol de poder cumplir con ese mandamiento de que el Señor nos manda y diga, sé santo porque yo soy santo. En el Salmo 24, 3:4, nos habla acerca también de lo que es la santidad, ¿verdad? O nos habla acerca que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios viviente. Amén. Es tan santa la palabra, la Biblia, que en toda la Biblia nos habla acerca de la santidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pedro se refirió, y tal vez yo en Levíticos también, donde habla acerca de lo que él manda también, y dice, sé santo, porque yo soy santo. Es tan sabia la Biblia, mis amados hermanos, que en el principio, en Génesis, habla de un Edén santo, que Dios lo formó, un Edén santo. Y termina en Apocalipsis cuando habla de qué? De la nueva y santa ciudad. De la santa ciudad. Entonces, ¿hay dudas? No podemos, por ningún motivo. Dios quiere que nosotros, como sus hijos, seamos santos en nuestra manera de vivir. Yo quisiera que usted hiciera conmigo esto. Hagan así. Como a veces en Colombia decimos. Así, con el dedito así. Tenemos que despojar todo lo que a nosotros nos contamina, que es el pecado. Yo pudiera mencionar ahora tantas cosas que es lo que a nosotros no nos deja vivir en santidad, y son muchas, mis amados hermanos. Tenemos que alejarnos de las cosas mundanas, aunque seamos aborrecidos por la gente del mundo o las personas que nos rodean, ¿verdad? Porque hay gente que nos rodea también y no nos ama. Gente del mundo que no nos quiere, porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos. Pero escrito está que seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Amén. Seréis vituperados. Y hay una bienaventuranza para los vituperados, los que son personas, o en este caso cristianos, que son rechazados por causa del Evangelio. Y cuando las personas en el mundo, donde quiera que sea, no nos aman, ahí es donde tenemos que nosotros como cristianos, hacer las buenas obras. Y no es obras de caridad. ¿Obras de qué? De lo que manda el Señor. De perdón, de amar. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Que tenemos que amar a nuestros enemigos. Que el que no te ama, ámalo. Amarlos. Con el cual es uno de los mandamientos que Dios ha dejado. En Mateo 5:44, y vamos a ir hasta allá para traer esta palabra tan importante de lo que estamos hoy hablando. 5:44 dice: ustedes han oído que se dijo, amad a tu prójimo
y odiar a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Amén. Y miren lo que dice el 45, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que amar. Y miren lo que viene a continuación, para que lo atesore, se lo lleve en su mente, en su corazón. El amar al prójimo, a ti mismo, este mismo mandamiento te ayudará a alcanzar la santidad. De lo que te acontezca alrededor de tu vida, te va a ayudar para buscar la santidad. Explique eso muy bien, muy claro. Hay tantas cosas porque nosotros, es dependiendo de la decisión que tomemos, la actitud que tomemos. Si tomamos una actitud buena, eso nos va a ayudar para alcanzar lo que Dios quiere, que es la santidad. Lo que te rodee es el ambiente, así como este ejemplo que les pongo a ustedes, que si en el mundo no nos aman, nosotros tenemos que amar, pues es parte de un requisito que Dios exige. Algo más que nos ayuda a vivir en santidad, y sin Él no podemos vivir, y es el Espíritu Santo. Amén. Recuerden que el Espíritu Santo tiene su función, es nuestro ayudador. Amén. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos ayuda. El Espíritu Santo desempeña un papel muy importante en la vida del creyente para lograr la santidad. Sin el Espíritu Santo no podemos. Ahora, ¿Él lo podrá hacer, hermano? Él lo puede hacer por su soberanía. Es el Espíritu de Dios. Pero tienes que moverte. Tenemos que movernos. La parte que nos corresponde a nosotros, ahí está. Si a mí me regalan un ticket para ir a México o a Colombia o a cualquier parte del país, de algún país, me dan el ticket, yo lo que tengo que hacer es montarme en el avión. Pero si me dan el ticket y yo no me monto en el avión, ahí voy a quedar. Si viene el bus, ahí estoy, pero si no me monto, ahí me dejo el bus. Entonces tenemos que nosotros ayudarnos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo obre. Amén. Amén. El creyente necesita esto indispensablemente. La ayuda del Espíritu Santo para lograr la santidad. Amén. Y Él proveerá la capacidad para cumplir lo que requiere su llamado. ¿Están conmigo? Así es. Qué bonito cuando nosotros somos obedientes a la palabra. Dios no se contenta con que los perdidos, aún incluyéndonos a nosotros cuando ya somos alcanzados, no simplemente dice ser creyentes y ya, y se acabó todo. Él quiere que los creyentes sean santificados con la plena dirección del Espíritu Santo. Debemos saber que Él es quien nos guía a toda verdad y justicia. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Así es. Déjenme llevarlos a 1 de Corintios. Por favor, va conmigo. Primera Corintios está después de Romanos. Esto se está poniendo bueno, diga conmigo. Se está poniendo bueno. Primera de Corintios 6:11. Muy claro dice la palabra.
Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ya ven que el Espíritu Santo sí ocupa un lugar muy importante para la santidad de cada uno de nosotros. No podemos hacerlo. Y esa debe ser siempre nuestra oración, mis amados. Señor, en mi fuerza no puedo. Yo estoy en este problema, en esta dificultad, en este pecado. Yo quiero que me ayudes. Y si nosotros lo hacemos, ponemos de nuestra parte, el Espíritu Santo está disponible para ayudar. Esos eran algunos, ¿verdad?, de nosotros que estábamos en esa condición. Porque eso es lo que Dios quiere. Que no nos quedemos ahí estancados, sino que sigamos el proceso. Y un solo momento. Santificador no es suficiente. Me explico. Cuando nosotros decidimos hacer algo y decimos ya, con esto tenemos y hasta dentro de 8 días nos vemos, pastores, pastor Edison, pastor Miguel, nos vemos. Y ya, y así lo hacemos, no es suficiente. Nosotros tenemos que seguir el proceso, donde quiera que estemos. Porque no es cuestión de que nosotros seamos cristianos únicamente en la iglesia. Y cuando estemos afuera, en el mundo, haciendo lo que estamos haciendo, trabajando donde estemos, no involucremos a Dios en las cosas de Él, porque lo estaríamos sacando. Entonces no es suficiente el momento, porque aquí, en este momento, nosotros podemos estar siendo santificados porque estamos buscando de Dios y supongo que todos lo hagamos de corazón. Es una forma que Dios lo ve porque Él es fiel, ¿verdad? Pero si nosotros solamente lo hacemos en la iglesia, como por decir, hay 2 fechas en el año, ¿verdad? Una es la Semana Santa, donde todo el mundo, cualquier religión y cualquier gente donde quiera, celebran la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y la otra fecha es el nacimiento de Cristo Jesús en Navidad, que lo celebramos. Imagínense ustedes que solamente eso hiciéramos nosotros como cristianos y que jamás volviéramos a mencionar o hacer algo en la voluntad del Señor. No podemos. Y eso desafortunadamente es lo que hacen muchos. Y eso no es lo que Dios quiere. Por eso un momento santificador no es suficiente. El crecimiento en la santificación implica un proceso, diga conmigo, continuo. Esto requiere de la cooperación continua ¿de quién? De nosotros los creyentes, como lo indican en repetidas exhortaciones, la misma palabra. Amén. Para que Dios los santifique. Por ejemplo, le voy a decir algo. Dios mismo, como hijos que somos de Él no va a querer que nosotros seamos santos del 50%. Él no quiere que seamos santos del 75%, ni el 99.9%. Él quiere el 100%. Así es. Lo lograremos. Tal vez sea imposible, pero Dios es el que ve nuestro corazón, nuestra intención. Porque a veces nosotros pecamos. ¿Sabe por qué razón? Porque a veces ponemos disculpas. Yo no soy perfecto y por eso lo hice. No soy perfecto y por eso le pegué a mi esposa. No soy perfecto, pero por eso le contesté al jefe así. Entonces, no podemos sacar disculpas. Como dice un pretexto, fuera, ¿cómo es, pastor? Ayúdenme, ¿no?
Un texto fuera de contexto es un pretexto. O sea, no podemos vivir con excusas diciéndole, Señor, perdóname. Pues yo lo hice ayer y lo volví a hacer y lo voy a seguir haciendo. No. La cuestión es que eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos a otro punto. Para que Dios nos santifique por completo, nosotros tenemos que entregarnos por completo. Primera Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser con la ayuda de Dios, porque eso es lo que Él quiere. Amén. ¿Verdad? Así es. Espíritu, alma y cuerpo, todo, su ser, todo mi ser, es lo que quiere Dios. Él no quiere una parte, Él quiere todo. Así es. Sea irreprochable para la venida de Cristo Jesús, por la cual nadie sin santidad lo podrá ver. Así es. La palabra juega un papel muy importante en la santificación del creyente. Convierte el alma, ¿verdad? En el Salmo 19:7 usted lo puede ver, ¿verdad? Que eso dice. Reprende y corrige la palabra, o sea, la Biblia. Según Timoteo 3:16, reprende y corrige, limpia, purifica. Amén. Otra cosa que nos ayuda para lograr la santidad es el temor. Voy rápidamente. El temor ayuda al crecimiento para la santidad. Tengamos en cuenta, hay dos tipos de temor. A este al cual me refiero primeramente es el temor a Dios, de reverencia, de darle honra, de darle gloria al Señor. O sea, abstenerme de pecar. El temor a Dios no es que tengamos miedo a Dios, que porque va a caer un rayo, que porque nos va a destruir. No. El temor a Dios es no hacer el pecado. Amén. Amén. Sencillo. Sí. Hay también otro versículo que nos ayuda, dice la sabiduría es el temor a Dios. Y si nosotros somos sabios, vamos a ser temerosos de Dios. El ser temeroso de Dios también no solo ayuda a la santidad del creyente, escuchen, sino que también trae bendiciones y beneficios. Si yo soy obediente, Dios me va a bendecir como un niño con su papá y su mamá. O de pronto es que el papá y la mamá ven que el niño hizo un desastre, que hizo algo malo, y le voy a decir, ay, te felicito y te voy a comprar un regalo, te voy a llevar a la tienda, ¿no? Dios lo que quiere es que nosotros obedezcamos y a la vez seamos bendecidos y también nos deben bendiciones. Otra cosa que ayuda a la santidad del creyente es reconocer el pecado. Ahí es donde vamos a entrar a otra parte muy importante, porque si hasta aquí nosotros podríamos decir, no, apague y vamos. No, un momento, es importante hablar sobre el pecado, reconocer el pecado. David una vez confrontó por su pecado y dijo, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es bonito cuando nosotros reconocemos el pecado ante Dios. Amén. Amén. Así es. El arrepentimiento del pecado es un evento, y más que evento es un proceso, porque el arrepentimiento reconociendo que hemos pecado. Podemos poner el ejemplo del hijo pródigo, cuando él pecó porque él se apartó del papá, pidió la herencia, se la malgastó, y ya cuando estaba sin dinero y casi comiendo de las algarrobas, de que lo que le daban a los cerdos, él se sintió ya culpable, sin dinero y sin nada, y se arrepintió. Ahí es donde quiero entrar, porque la cuestión no es esta de que nosotros reconozcamos, pero también tenemos que confesar, arrepentirnos, porque él dijo, iré a la casa de mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo. Así lo dijo él.
Pero él, ¿qué hizo? ¿Se quedó ahí? No, él fue donde el Padre. Él fue donde el Padre y le dijo: Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El arrepentimiento es un elemento más que nosotros debemos para llegar al arrepentimiento y reconocer nuestro pecado. El apóstol Pablo en Romanos, escuchen, el apóstol Pedro en Romanos hace mucho énfasis acerca del pecado. Él habla de muchos, en Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, del pecado. Inclusive él le dio como un matiz al pecado, hizo como llevar una palabra sobre el pecado. ¿Y sabe cuál fue? Pecaminoso. ¿Verdad? Porque él nos hablaba, o nos habla ahí, acerca de todo lo que es el pecado. Entonces, cuando nosotros reconocemos, ¿verdad? También tenemos que abandonarlo. Porque yo no puedo decir, no, pues yo hice esto, pero que ya se acabó. No, tenemos que abandonarlo. Como se dice, cortarlo ¿de qué? De raíz. O sea, convertirlo es el acto de dar la vuelta del pecado hacia ¿quién? Hacia Dios. Hacia Dios. Por esa razón se espera que el verdadero arrepentimiento incluye la separación voluntaria del pecado. Jesús en su ministerio aconsejó en repetidas ocasiones, ¿verdad?, de que no pecaras más. Lo hizo con la mujer adúltera, ¿verdad? Y en Juan 8:16, y con el paralítico cuando le dijo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Le dijo, no peques más, vete, tus pecados te son perdonados. Entonces hay que dejarlos de raíz. Regresemos a 1 de Pedro. Y ahí es donde vamos a entrar en lo que vamos a saber por qué razón debemos de ser santos. 1 de Pedro 1:16. Sé santos porque yo soy santo. Dios no dice, no peques porque si no te destruyo. Él no dice así. Él dice, sé santo porque yo soy santo. Amén. Es la naturaleza de Dios. Él nos ama, somos sus hijos. Y por eso tenemos que ser santos. Ahora, si decimos, no ser santo, estamos hablando o sea, en otras palabras, si decidimos no ser santos, estamos como el 50%, por decir algo, con Dios y el 50% con el mundo. O sea, para los anhelos del espíritu y la carne a la vez. Y no debe ser así, sino siempre pensando en el espíritu. Dios no me pregunta, ¿quieres ser santo? No me dice así. Me dice, sé santo porque yo soy santo. Sí, ahora, ¿por qué debemos nosotros ser santos? Medita esto. Por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y esto me lleva también que debemos ser santos, ¿verdad?, a este versículo de 1 Pedro 9, que dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de qué? De las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad. El 17 verso dice muy claro, en 1 de Pedro 7, dice lo siguiente. 1 de Pedro, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor, reverencia, mientras sean
peregrinos en este mundo. Amén. Esa palabra peregrino quiero explicarla y que ustedes se den cuenta de que cuando es peregrino es que no somos de esta tierra, de este mundo, porque vamos hacia, no somos de aquí. Y en el proceso en que nosotros vayamos viviendo para llegar allá donde nosotros tenemos que llegar, ¿verdad? Tenemos que ir con ese proceso. ¿De qué? De ir a hacer cambios, haciendo cambios, reconociendo nuestro pecado, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo, que confiemos siempre de que en Él podemos descansar, que en Él podemos hacer cambios, de que tenemos que llegar a ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Esa peregrinación nos lleva de paso, ¿verdad? Con temor, para no pecar contra Dios. Así es. En este camino en el cual vamos, pues necesitamos llegar a tener la santidad. Así es. Ya estoy terminando por acá. En el 18. No. El 18, muy claro, nos dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Eso se está refiriendo a nuestros padres. No se está refiriendo a nuestro Padre Celestial. Es porque nosotros hemos seguido el rol. Y para eso, pues, muy claro, es la palabra cuando nos dice que hemos sido rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Si no, dice el 19, con la preciosa sangre de Cristo Jesús, como de un cordero, sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas, ¿verdad?, perecederas, como el oro o la plata, sino con la sangre de Cristo Jesús, como lo de un cordero, sin mancha y sin defecto. Por eso el apóstol Pedro nos hace el llamado para vivir en santidad para nuestro Dios. No es una alternativa, no es que no, tú tienes que hacer esto, sino que no. Ahora, entendamos que es por lo que Cristo Jesús, justificado, Él hizo en la cruz del Calvario. Él fue a la cruz, ¿verdad? Entregó su vida, derramó su sangre preciosa, resucitó al tercer día para librarnos del pecado. Sigue habiendo una razón para que nosotros seamos santos. Y esa es la razón más importante, digámoslo así, para poder de que nosotros seamos santos, porque Él hizo todo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo el Padre? Entregó a su Hijo para que nosotros muriéramos. Lo entregó porque desde antes estaba ya establecido y lo tenían los planes Dios desde mucho antes de la creación. Él ya sabía lo que iba a hacer, porque con el pecado de Adán y Eva no teníamos nosotros ya cómo poder ser salvos. Pero dijo Jesús: Padre, yo voy a salvar al mundo, moriré para liberarnos de la condenación. Yo no sé si usted está conmigo hoy, pero ahí es una razón muy importante. Amén.
Ahora entendemos mejor que Cristo ha llegado hasta morir en la cruz del Calvario por salvarnos. Sigue habiendo una razón más que nosotros tenemos para ser santos. Pedro en este capítulo dice claro, muy claro, lo que Dios Padre hizo por nosotros por medio de su Hijo. Por eso nos llama para vivir en santidad. Cristo se ofreció voluntariamente y dijo, Padre, yo iré. No fue un accidente. No se fijó en ti porque tú eres muy bonito, ni muy bonita, ni porque eres profesional, ni porque tengas títulos, que porque tengas dinero. No se fijó en ti por otra cosa. Él se fijó en ti. Fue por amor, por misericordia. Entregó a su Hijo. Porque Él fue el que nos escogió a nosotros. Si creemos nosotros que fuimos escogidos por nosotros mismos, pues estamos mal. Como dijo alguien, si a eso despertó, vuelvas a quedar conmigo. Cristo se ofreció, por tanto, sé santos, porque Él es santo. Ten en cuenta que Dios se ha fijado en ti. No por dones, no por talentos, no por inteligencia, no por posiciones, por nada de eso. Fue por el amor de Dios. En tu peor rebeldía, como éramos nosotros. ¿Será que seguimos en la misma rebeldía? Hemos visto que es el proceso que nosotros tenemos que llevar, y es la ayuda de todo esto lo que hemos hablado. ¿Acerca de qué? Del Espíritu Santo, de la palabra. Hay muchas cosas que no incluí ahí para no extender, pero la oración nos ayuda para vivir en santidad. Amén. Entonces todo esto tenemos que ponerlo por obra. Por último vamos a leer el 20. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes, dice la palabra aquí. Digamos, de nosotros. Diga conmigo, de nosotros. De nosotros. Si esto no es suficiente, mi amado, para vivir en santidad, para glorificar a Él, no habrá nada más motivador, sino eso. Y ahí es donde está el enfoque. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué este hombre cuestionó al predicador y le dijo, no, yo no estoy de acuerdo? Pero muchas cosas nosotros queremos hacer a nuestra manera y queremos de que eso sea así. Tú puedes hacer y tomar la decisión que quieras, igual yo, pero si no va basada en la voluntad del Señor, de nada nos serviría. Porque así mismo le pasó a Moisés. Él en este caso dijo, no, ¿sabe qué? Yo de aquí no me voy a mover si tu presencia no va conmigo. Y fue un ejemplo grande que nos dio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer conforme a la voluntad de Dios y reconocer por qué nosotros debemos ser santos. Dice, sé santos, porque Él es santo. El 21, por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Él. Finalmente, ¿qué fue lo que Dios hizo? Entregó a su Hijo. Entonces Dios
nos hace creer que fue por Él, su propio Hijo, que entregó en la cruz del Calvario. Porque de manera la fe y la esperanza vienen por Dios, por todo lo que ha hecho a través de su Hijo. Ahora, si hay cuestionamientos, si hay dudas, yo no veo la razón por la cual nosotros como cristianos, hijos de Dios, pueblo de Dios, digamos que no podemos. Tenemos las herramientas en nuestras manos para lograrlo. La obediencia es una de ellas. La Biblia dice que el que hace lo bueno, el que sabe lo bueno y no lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay tantas cosas que encierran todo esto, que impiden para que nosotros no seamos santos. Que si nos ponemos a nombrarla, son muchas. Pero nosotros como cristianos ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que nos lleva a la bendición y qué no nos lleva a la bendición. Dios te eligió, hermano, hermana. Lo hizo por amor. Dios entregó su Hijo. Él fue a la cruz a morir, fue sepultado, resucitó y resulta esperanza y fe que no la hallarás en nadie más, solamente en Cristo Jesús. Solo en Él encontrarás en Dios a través de su Hijo, Cristo Jesús, no en nadie más. Esto es más que una razón para ser santo, porque eres santo. Amén, amén. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu duda? ¿Estás consciente de lo que ha hecho el Señor en la cruz del Calvario? ¿Estás consciente de lo que dice el Señor por medio del apóstol Pedro? Que tenemos que ser santos porque Él es santo. ¿Cómo vivir en santidad? ¿Cómo lograr la santidad? Es el momento en que nosotros debemos de pensar y decir, Señor, yo quiero ser santo. Así es. Amén. Así es. Aleluya. Y si usted que está aquí no ha recibido a Cristo en su corazón, es el momento especial, porque no está aquí por coincidencia. Está aquí porque es un propósito de Dios. Amén. Y hoy es la oportunidad, tanto para los hermanos, me incluyo, que no hemos querido tomar este mandamiento en obediencia para ser santos, porque sabemos lo que tenemos que hacer para poder lograr esa santidad. Aún me refiero de nuevo al que no tenga a Cristo en su corazón. Y yo en esta mañana siento hacer un llamado muy especial. Este llamado va a ser para todos en general. Quiero empezar que si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, es el momento para que lo haga. Amén. Es el momento. Porque Dios está llamando, como dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré en él. Si abre su corazón, cenaré con él y él conmigo. Y hoy es día. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo Jesús en su corazón? No, y decir, Señor, yo te recibo en mi corazón. ¿Habrá alguien? Si hay alguien hoy que no tenga a Cristo en su corazón, y levante su mano y diga, yo lo quiero ese regalo de la vida eterna. Habrá alguien también de los hermanos presentes que diga, Señor, yo ahora en adelante quiero andar en santidad. Incline su rostro. Oramos. Hable con Dios en este momento y dígale lo que usted siente. Pídale perdón si es que tiene que pedirle perdón. Reconocer algún pecado, hazlo. Padre, tú
tu palabra es quebrada. Te doy gracias, Señor, por este momento tan especial que tú nos has dado, Señor. Que esta palabra quede en tierra firme, que cada uno de nosotros, Señor, seamos responsables. Que mira que hay tantas cosas, Señor, por las cuales tú en la palabra nos enseñas para poder llegar a ser obedientes a este llamado, Señor. Quita todo lo que no es de nosotros, lo que estorba para poder nosotros estar en santidad contigo, para poder llegar a otros. Que aunque no hablemos donde quiera que vayamos, Señor, en la forma que nosotros hablemos o nos vean actuar, Señor, que vean, que se refleje en nosotros esa luz perfecta que eres tú, Cristo Jesús. Señor, para nosotros no es fácil sin ti, pero lo lograremos, Señor, con tu ayuda. Como dijo Pedro, solo tú tienes esa palabra de vida eterna. Te damos gracias, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo, hermano. Amén.